Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a esta clase número 5, en la cual el tema que vamos a tratar es bases de datos. Base de datos, para fines, vamos a ver lo que sería la teoría de base de datos, tomando la complejidad de lo que sería, lo difícil que sería verlo de la distancia, y también con la mayoría de los participantes utilizando dispositivos móviles. Las bases de datos, esta temática vamos a ver lo que serían campos, los registros, los archivos y las tablas, también los tipos de datos, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Lo fundamental para que representa ver este tema, ¿sí? Es importante porque hay que tener en cuenta el papel preponderante de las bases de datos, como una piedra fundamental del futuro, procesamiento de datos, y además es un tema del cual no parece apreciarse plenamente, a pesar de lo mucho que se usa en el campo laboral. Los datos recopilados, ¿sí? que recopila una empresa, constituyen la base necesaria para determinar el grado de excelencia y también la toma de decisiones, ¿sí? En consecuencia, las empresas presentan problemas para obtener datos exactos. Hoy en día los datos son, pero muy importantes, la obtención de datos. Bueno, vamos a introducirnos en este mundo, en la base de datos. Para ello, les dejé preparado una presentación, además de un archivo teórico que van a recibir por los medios por los cuales nos comunicamos en la clase. La base de datos. Ante todo, tenemos que ver, un dato puede ser cualquier tipo de información, ¿sí? O cualquier tipo de signo que pueda conformar una información. Una información está compuesta con datos, pero no solo eso, sino que el dato se convierte en información cuando éste adquiere importancia para la persona que lo está buscando. Un ejemplo que suelo colocar mucho es cuando estamos hablando con una persona, las personas cuando dialogan tiran muchos datos, arrojan muchos datos. Pero la información es en el momento cuando se le pregunta, cuando el interlocutor le pregunta algo y éste responde. Por ejemplo, a mí me pueden preguntar sobre mi fecha de nacimiento. Yo le puedo decir la fecha de nacimiento. Pero además, yo le digo dónde nací, después le digo mi número del DNI, pero esos datos que acaba de proporcionar no le interesan a la persona porque la persona solamente necesitaba el dato de mi fecha de nacimiento. Por lo tanto, para esa persona, la fecha de nacimiento es información. Y así se constituye un dato en información. Vamos a colocar este ejemplo. Acá tenemos un DNI. Un DNI, en el DNI hay varios datos. Tomemos en cuenta que el DNI es un diseño final de algo, una representación gráfica de algo, y física también. Los datos que podemos ver en este DNI, si nos tomamos un tiempo para observarlo, son el apellido, el nombre, el sexo, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el DNI mismo, el número de trámite, la foto, el CUIL en muchos casos, el domicilio. Esos son datos que contiene este documento. Ahora, todo esto se guarda en algo que se llama una tabla, ¿sí? Las tablas están diseñadas para recoger un gran número de datos y ordenarlos, ¿sí? Las tablas de todo ordenan datos. La pertenencia de datos es muy importante. La pertenencia de datos en los contenidos de una base de datos harán que dicha herramienta sea utilizada de forma eficiente y que mantenga la confiabilidad de los datos cargados. Las tablas, como esta que están mirando acá, están organizadas por campos. Los campos son los que he seleccionado de color amarillo.
Es decir, el apellido, los nombres, la nacionalidad, los DNI, la fecha, los domicilios, el sexo, el quit y la edad de todas las personas que voy a ir registrando. Y este último término me lleva al otro que quería hablar, que es registro. Un registro son cada una de las filas que se terminan de llenar, todos los campos que se terminan de llenar, de un mismo objeto. En este caso, hemos llenado una línea de una persona con todos esos campos y en cada rectángulo, cada campo va un dato. Cada dato, es decir, las tablas contienen campos y los campos están constituidos por registro, por archivo, por datos. Y cuando se completa todos los datos de los campos disponibles, se constituye un registro. El archivo, en este caso, sería la extensión que va a tener la tabla, el nombre de la tabla, los archivos disponibles que contiene la tabla. Acá vemos este tipo de tabla, con dos registros. Vamos a ver lo que son los tipos de datos. El primer dato que voy a seleccionar es este, datos autonuméricos. Autonuméricos porque en la medida que se van agregando registros, se va generando este tipo de datos. Seguramente cuando ingresemos otro registro, tenemos los tipos de texto, que son solo texto. Y por lo general, en las bases de datos se le asignan una longitud de 255 caracteres, que se utilizan para registrar nombres, apellidos y nacionalidades. Si estamos hablando de un DNI, no va a existir un DNI con un nombre de una persona que tenga letras y números o caracteres especiales en el mismo número. Por lo tanto, es un texto de los ejemplos DNI, CUIL y edad. Se registra de esa manera para una mejor organización y eficiencia de la persona que administra la base de datos. Estos campos tienen una longitud determinada, dependiendo de la necesidad. Luego tenemos un tipo de campo que tiene distintos formatos, texto y número. Por ejemplo, que utilizamos para registrar direcciones. Lógico, que se utiliza para utilizar versiones de verdadero y falso. En este caso se suele usar también para indicar si es masculino o femenino. Los tipos de datos son los siguientes. Los tipos por lo general tiene de 1 a 19 posiciones, dependiendo de la necesidad de la tabla y lo que se desee recabar. Lo de texto, el lógico, fecha, los tipos de campo moneda para registrar la centésima de los precios. Tenemos un tipo de campo de memo, que es para agregar textos más largos, ¿sí? Que tienen muchas más posiciones y podemos incluir texto alfanumérico mucho más, y con caracteres especiales mucho más amplios. Y por último tenemos el tipo de campo objeto LED, que es para insertar fotografías o dibujos dentro de una base de datos. Las bases de datos, a su vez, pueden tener varias tablas incluidas, anidadas y relacionadas. Esta forma de organizar la información hace que sea eficiente y muy útil a la hora del campo laboral. Nosotros podemos utilizar muchas formas para registrar datos. Si yo le coloco un ejemplo de cómo se organiza la base de datos de nuestra aplicación WhatsApp, la base de datos de contactos. En este caso tendrían que identificar o imaginar en una tabla que tiene campos de nombre, campos de número, seguramente campos de alguna imagen para registrar. Hay algo que es el campo clave. El campo clave se utiliza en los registros para evitar duplicaciones, que se dupliquen. Si estamos hablando de un DNI, ¿cuál sería el dato que evitaría que este se duplique? Exactamente, el mismo número de DNI, que en teoría debería ser único para todos. Por lo tanto, el campo, si colocamos campo clave, B de que es base de datos, vamos a ver que se puede registrar base de datos. Una llavecita, quizás que no lo vea. Ok, primary key, base de datos. Bueno, acá no lo podemos observar, pero por general es una llavecita
en la cual nos indica que ese dato no se debe repetir. Los software de la base de datos, cuando en el momento de la carga de los datos, que es lo que vamos a ver más adelante, nos puede indicar nos puede hacer estas advertencias para evitar errores de carga y posterior administración y ejecución. Bueno, luego les asigno la actividad correspondiente a este módulo y esta temática. Nos vemos en el próximo video y muchas